Ahora, en Te digo la otra, historia, por las dudas. Hace unos años, ciertos dichos indignaron hasta el último de los 3 millones que somos. Ese Artigas que quería ser argentino y no lo dejamos, carajo, ¿cómo puede haber sido posible? Pero, de todas formas, nos hicieron pensar qué hubiera pasado de ser así. Tal vez ahora comeríamos facturas en lugar de ir a pagarlas, pediríamos pochoclo en el cine, miraríamos en su mayoría producciones argentinas, usaríamos zapatillas o mucho más la palabra colorado. No hay más en el mundo el idioma que hablan. Artigas quería formar parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, aquel conjunto de territorios que antiguamente eran del virreinato. Pero eso sí, don José, no le digan Gervasio que no le gusta, no quería que la capital de ese lugar fuera Buenos Aires. Esta, como ya sabemos, no sería la última vez que representantes orientales manifestarían opiniones no del todo positivas para nuestros vecinos del otro lado del río. Una manga de ladrones del primero hasta el último. Esta vieja es peor que el tuerto. Tal vez ahí comenzó esa rivalidad acérrima y unilateral entre uruguayos y nuestros hermanos argentinos. Pero, ¿qué es lo que decían las instrucciones del año 13? ¿Quisimos o no quisimos ser argentinos? Yo que ustedes no me movería de este canal. Terrible introducción la de nuestro compañero Ramiro, no sé qué opinan ustedes. Coincido. Floja. No, mentira, está buena, está buena. Ya no tengo ganas de hacer la columna, ya está todo dicho. Me está desplazando. ¿Quisimos los uruguayos, los orientales, ser argentinos? Bueno, ya ahí tenemos un problema y es uruguayos u orientales. ¿Ustedes cómo se definen cuando andan por el mundo? Si algo soy oriental y ese es mi mayor orgullo, más que Flor quiero ser Yuyo, esta tierra va bien perdido. Y no sé cómo sigue Alfredo Citarros. No soy oriental porque no me gusta ponerme un nombre en referencia a Argentina. ¿Eso? Y porque orientales somos desde el punto de vista argentino, entonces no. Yo me sentía muy oriental y cuando tuve la posibilidad de viajar un poco lo dejé de lado porque oriental no. Uruguayo. Claro, sí, porque... Vos decías soy oriental y del lejano oriente. ¿Qué pasó? Japonés me preguntaban. Tuve que abandonar. Bueno, a ver, recordarán ustedes en 2013 y 2014 Cristina Fernández, en aquel entonces presidenta de la Argentina, señaló desde un atril que Artigas quiso unir a la provincia oriental a la Argentina y en otra oportunidad que él incluso se consideraba argentino. Acá generó un revuelo muy grande y un consenso opositor, tanto popular como incluso desde el punto de vista político. Hubo un rechazo generalizado. A ver, en un análisis de la frase de Cristina deberíamos por un lado detenernos en un aspecto bien contextual. Sería algo así como analizar quién dijo las frases y más que nada para quiénes dijo esa frase y por qué lo dijo. Y obviamente que no es el interés de esta columna detenernos en ello, pero sí podemos aventurar una hipótesis explicativa bien simple, que diría algo así. Cristina Fernández, de cara a fortalecer su rol como líder nacional de la Argentina, se nutrió de principios y próceres federalistas y con profundo arraigo popular, más que nada en las provincias, como forma de proyectarse a nivel nacional y de alguna manera como forma de enfrentarse al centralismo porteño representado en la figura de Macri. ¿Sí? Le estaba hablando de los provincianos, le estaba hablando de Artigas, un líder popular. Acá también esto viene a cuento de un revisionismo que hace la historiografía argentina y más que nada en el marco de los gobiernos kirchneristas, de la figura de Juan Manuel de Rosas, ¿sí? Una reivindicación de Juan Manuel de Rosas en su rol federalista. Uno podría decir que Cristina trató de nutrirse de esa corriente federalista, popular, provinciana, como de alguna manera proyectarse a nivel nacional y enfrentarse al unitarismo y al liberalismo más porteño representado en Macri. Uno podría argumentar e hipotetizar de forma explicativa algo por el estilo. Pero el otro análisis, que es el más profundo y el que nos interesa aquí presentar, tiene que ver con tratar de entender si en algún momento del complejo y largo proceso de construcción de nuestro Estado Nacional hubo intentos por integrar la Argentina, es decir, por formar parte de ellas.
Y acá tenemos que hacer una primera advertencia. Lo que conocemos hoy como Argentina, en realidad comenzó a tomar forma recién hacia 1860, cuando la provincia de Buenos Aires se une a la Confederación Argentina, que se había creado 7 años antes, en 1853, por 13 provincias que se reunieron en el Congreso Constituyente de Santa Fe. Es decir, considerar que los documentos políticos o las declaraciones de Artigas o de los libertadores que vinieron después señalaban el interés por unirse a la Argentina es un anacronismo. ¿Sí? Es un anacronismo en la medida en la cual Argentina como tal no existía con ese nombre ni con esa configuración política y territorial que las conocemos hoy. Así que no lo vamos a encontrar en los documentos, ni siquiera una referencia a Argentina vamos a encontrar en los documentos, como tampoco vamos a encontrar una referencia al Uruguay. La cuestión de si quisimos ser argentinos o no, entonces nos remite directamente al complejo proceso de construcción de las naciones en el Río de la Plata y al aún más complejo debate historiográfico y político que surgió después y que genera varias interpretaciones, muchas de ellas disímiles. Nosotros, para aproximarnos a una posible explicación, vamos a analizar algunos de los pasajes de los dos documentos políticos más importantes de este proceso. Por un lado, las instrucciones del año 13, que es un documento que condensa el proyecto político artiguista, y por otro lado, las 3 leyes fundamentales, que ustedes recordarán cuáles son. La ley de independencia, la ley de unión y la ley de pabellón, tomá. Sí, agosto de 1825, de alguna manera condensa el proyecto político de los libertadores. Írrito, nulo y disuelto. Ahí está, que nadie entiende qué significa írritos, nulo capaz que sí, pero y disuelto. Vamos a analizar ese pasaje porque además tiene una exageración muy interesante. Bueno, un poquito de contexto histórico, ¿no? De relato histórico. Recordemos que gran parte del continente americano fue incorporado a la soberanía de la corona española como colonia, imponiéndose sobre el mismo, sobre este continente, una organización política, económica y social que obviamente era favorable a los intereses de la metrópolis. Este proceso, que comenzó inmediatamente después de la conquista, hacia comienzos del siglo XVI, dejó afuera las tierras del sur. Ustedes recordarán, ¿no? Que el interés inicial de la corona española es poder extraer el oro y la plata. Recorre todo el continente en busca del mismo y, irónicamente, en la cuenca del Río de la Plata no lo encuentra. ¿Sí? Los territorios que luego van a ser la banda oriental y hoy el Uruguay no cuentan con cantidades suficientes de este metal precioso, por lo tanto en los documentos de la época se señalaba que estas eran tierras sin ningún provecho. Habían indios salvajes, escasas condiciones para el cultivo de lo que se cultivaba en el momento, algodón, caña de azúcar, etc. No había ganado, no había riquezas minerales, por lo tanto era una tierra desaprovechable. Y a esos indios no se los podía esclavizar. Indómitos, imposible. Entonces estas tierras no tenían interés ninguno y la dejaron un poco de lado en una primera etapa. Sin embargo, hacia el siglo XVIII la cuestión cambia. Primero, la rotación en el trono español con el acceso de la familia de los Borbones, ¿sí? Lo que trajo un conjunto de reformas, conocidas como justamente las reformas borbónicas. Más que nada, estas reformas tendieron a aumentar el control político, económico y administrativo sobre las colonias, y de alguna manera, es decir, de alguna manera que la metrópolis tuviera una mayor presencia y un mayor control de estos territorios. Sumado a esta rotación en el poder, esta zona comienza a manifestar un creciente desarrollo económico y comercial. ¿Por qué? Porque se introduce en ganado, ¿sí? En la banda oriental, hermandaria, se introduce ganado y estas tierras de ser tierras sin ningún provecho comienzan a ser tierras ricas en cuero, un producto, una materia prima fundamental en este periodo, pero además tiene los puertos de Montevideo y de Buenos Aires, que son la puerta de entrada al continente. Por lo tanto, esta tierra comienza a tener importancia desde el punto de vista económico. Entonces tenemos rotación en el trono español, una mayor importancia económica y comercial de estas tierras. Tenemos a Portugal, ¿no? Portugal, que también tiene una extensión importante del territorio americano, que está muy interesado en la banda oriental porque controlar la banda oriental supondría controlar la puerta de acceso a los ríos interiores, ¿sí? A los ríos, y a través de los ríos llegar al rico interior del continente, por ejemplo a Paraguay. Es una forma fácil de ingresar al continente. Controlar la cuenca del Plata significaría controlar el puerto de acceso, el lugar de acceso. No en vano fundaron Colonia del Sacramento justo en la entrada, ¿sí? Por lo tanto, Portugal entiende que esta es una zona estratégica y empieza a manifestar interés. Entonces, toda esta situación llevó a que España decidiera crear en 1777 el Virreinato del Río de la Plata, es decir, fragmentar el Virreinato del Perú y en la zona sur crear el Virreinato del Río de la Plata con capital en Buenos Aires. En este nuevo virreinato estaba incluido, entre otros territorios, la banda oriental.
El descontento criollo e indígena que generaba la conquista desde hace mucho tiempo, pero más que nada que generaban las reformas borbónicas, sumado a las ideas ilustradas. Recordemos que en Europa los filósofos, los intelectuales y filósofos seducían con esas ideas de libertad, de igualdad, separación de poderes, república, libertad civil y religiosa. El ejemplo exitoso de la Revolución Norteamericana, donde algunos de estos principios fueron llevados a la realidad, y el vacío de poder, un hecho circunstancial pero muy importante, el vacío de poder que generó la invasión de Francia, la invasión de Napoleón Bonaparte a España en 1808, que lleva a que Fernando VII sea capturado, ¿sí?, y sustituido en el trono por el hermano de Napoleón, José Bonaparte, conocido como Pepe Botella. Todos esos hechos repercutieron de alguna manera en América y concretamente en el Virreinato del Río de la Plata se aprovecharon esta ocasión para luchar por la independencia. Y acá tenemos los sucesos de la Semana de Mayo en Buenos Aires. Ajá. En la banda oriental hubo dos reacciones ante esta idea independentista. El interior se manifestó a favor de la independencia, mientras que Montevideo, que se va a convertir en la nueva capital del virreinato, ya que los representantes del rey de Buenos Aires huyen hacia Montevideo, por lo tanto momentáneamente Montevideo va a ser la capital, Montevideo se va a mantener fiel a Fernando VII. Y acá aparece Artigas. Artigas, ya sabemos, es un líder rural de los que quieren la independencia, por lo que se pone a las órdenes de la Junta Grande Porteña, que le da hombres, que le da armas, y el 18 de mayo de 1811 derrota a los españoles en Las Piedras, en lo que conocemos como la Batalla de Las Piedras. Y fue el primer triunfo de toda la revolución latinoamericana contra España. El primer triunfo después de ya un año y pico de intentos fue la Batalla de Las Piedras, ¿no? Es verdad, es el primer triunfo de un ejército revolucionario contra un ejército español. Que era el ejército español bastante... un ejército era bastante que venían disminuido, todos en pedo, venía de capa caída, ¿no? Venía de capa caída, es verdad. Cerrado este primer y exitoso proceso de lucha contra el dominio español, se abre lo que podríamos llamar una segunda etapa que tiene que ver ahora con la discusión acerca de cuál iba a ser el diseño institucional que deberían tener estos territorios que antes habían conformado el Virreinato del Río de la Plata, ¿no? Es decir, somos independientes, bueno, ahora comienza otro problema, vamos a organizarnos, cuál es el diseño institucional, cuáles las instituciones, quiénes van a gobernar, cómo se los van a elegir. Y acá hay algo que no podemos pasar por alto, y es el hecho de que hay un peso muy importante de la tradición española, no solamente cultural, hay un peso político, son siglos de dominio político, administrativo y económico de España, ¿sí? Entonces hay que analizarlo como un periodo fermental y de ruptura por lo que venía a modificar y por las oportunidades que de alguna manera venía a abrir, pero también pensemos que es un periodo de continuidades, es un doble juego. ¿Te afiliás a la posición del presidente Mauricio Macri cuando dice, me imagino el dolor, querido rey, el dolor de esos revolucionarios al separarse de España? Me imagino el dolor de Manuel Belgrano. Qué mamadera, por favor. Muy hábil para las lecturas históricas. No tanto. Hay que tener al rey adelante de España y ponerse en esa de, no me imagino el dolor de los criollos. No tanto como el dolor, ¿no? Pero yo creo que les pesaba la tradición. Y les pesaba tanto la tradición que cuando van a pensar, obviamente, el formato institucional no va a ser un formato monárquico, no van a plantear la monarquía. Bueno, pero estuvo planteada la discusión. Estuvo planteada y que muchos eran pro monarquía, sí. Pero digo, a nivel general no triunfó esa posición. Pero en el Virreinato del Río de la Plata se sigue pensando con la jurisdicción del virreinato. Claro, el proyecto ortiguista, si bien no habla de monarquía ni del virreinato, él piensa la geopolítica del Río de la Plata, la piensa con la jurisdicción que de alguna manera dejó el virreinato. Por eso digo, pesa la tradición. Pesa y mucho. Artigas tiene dentro de su pensamiento económico, y el reglamento provisorio de tierra recoge mucho de la tradición española, ¿sí? de la antigua tradición española de aquello de que la tierra se tiene que distribuir para aquellos que la trabajan. Ojo con eso no es nuevo, eso viene de una tradición y es española también. Entonces, acá tenemos que ver el doble juego, ¿no? Lo nuevo, la ruptura, el experimento por un lado, pero por otro lado, el peso de las tradiciones, de las estructuras, de lo que venía de atrás, y que todos de alguna manera eran hijos de esta España, colonizadora. Sí, como siempre pasa en la historia, no hay nada puro, ¿no? No hay nada puro. Por ejemplo, también me genera una duda con el tema de la religión, ¿no? Que en realidad, por ejemplo, la colonia española como que se caracterizó por ser muy evangelizadora de la Iglesia Católica y demás. Creo que eso tampoco se corta del todo no se corta. en las luchas independentistas, ¿no? No se corta. El Cabildo es una institución española. Claro. Y acá el Cabildo es una institución revolucionaria, ¿no? Artigas continuamente cita a los cabildos para participar. Entonces digo, no pensemos que con esta revolución se corta, se da de nuevo, ¿no? Y comenzamos a contar 1, 2, 3. No, hay tradiciones. Igual tomando
parte de lo que vos decías y tomando hasta lo que decía el propio Macri, ¿no? Hay algo ahí de decir, bueno, también el hecho de que Montevideo haya permanecido leal y haya permanecido realista, uno puede hacer una lectura que es compleja, es una lectura que es política, que es decir, bueno, a ver, Montevideo en ese momento pasó a albergar la capital del virreinato, políticamente quedó en una postura de poder y cercana a España, pero también había vínculos sociales, culturales que eran muy difíciles de romper. Todas esas familias eran criollos y españoles a la vez. Muchos de ellos sentían realmente el vínculo con la madre patria, y eso era algo que no se iba a extirpar de un día para el otro. Tal cual. ¿no? Hay un vínculo cultural muy fuerte, que esos son de larga tradición, claro. Además. Hay muchos españoles viviendo acá, muchos españoles criollos nacidos en España. Ahí está, españoles de verdad, peninsulares, pero además muchos criollos que son descendientes de españoles, pero no de descendencia como vieja. Decimos los otros descendientes, no, claro, padre, abuelo. Entonces, claro, y mucho, bueno, y los intereses económicos que hay detrás, ¿no? La corona española repartía tierras con un sistema muy lento, muy burocrático, pero había intereses económicos. Es decir, muchas personas se encontraban que ahora no éramos. Títulos de propiedad. Bueno, perdían valor, ¿no? Claro. Que es uno de los problemas que va a tener uno de los enemigos que va a tener Artigas las 300 familias. Y claro, sí, bueno, ¿cómo vas a repartir la tierra ahora? ¿Nos vas a quitar a nosotros las tierras para repartirla nuevamente? No nos va a reconocer los títulos porque la autoridad española desaparece. Es un periodo jodido en este sentido. Por eso digo, es fermental, hay oportunidades, hay desafíos, pero también ahí está el peso de la tradición. Y hay que mirar las dos cosas, ¿no? Como para hacer un análisis más profundo. Entonces, luego de la etapa de lucha contra España, la segunda etapa que se abre es, bueno, la de discutir el nuevo formato institucional. Si tuviéramos que ver cómo entraron en conflicto las distintas visiones sobre lo que debería de pasar a futuro, los proyectos políticos que de alguna manera iban a organizar los territorios del ex virreinato, deberíamos de hablar de la Asamblea General Constituyente y Soberana de 1813, una especie de Congreso de Diputados de las Provincias Unidas del Río de la Plata, cuyo objetivo era que los representantes de los pueblos libres proclamaran la independencia de las Provincias Unidas y de alguna manera redactaran una constitución que definiera el nuevo sistema. Y acá, con la salvedad que ya manejamos en un principio sobre los anacronismos, podríamos analizar si hubo interés o no de parte de la provincia oriental, liderada por Artigas, para integrarnos a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Tomémoslo como para jugar como en este momento, como un antecedente no lineal de la Argentina actual. Es decir, consultados los pueblos en este congreso acerca de qué querían, ¿sí? Acá había un problemita con el sistema electoral también, claro. ¿No? Porque los artiguistas estaban quemados porque nos tocó menos bancas, menos diputados. Menos diputados, porque decían, bueno, no, pero si en ese momento Ayuí era capital de provincia, decía, capital de provincia nos correspondían más diputados. Había una discusión de esa. Artigas hizo negociaciones y según sus cálculos le daba bien para imponer su postura en el Congreso, y cuando ¿no? mandó, hizo negociaciones. Cocinó, se eligieron los diputados de la banda oriental, ¿sí? se enviaron con instrucciones, y ahí aparecen las instrucciones del año 13, este documento político que yo digo que de alguna manera resume las ideas artiguistas, pero por un problema formal de elección no son aceptados en su mayoría en el Congreso. Los diputados de la banda Los diputados no son aceptados, ahí se arguye un motivo de formalidad en cuanto a la elección, que no hay legitimidad. En el fondo obviamente estaba el interés de Buenos Aires de no recibir a los diputados artiguistas porque pesaba más la idea unitaria de la élite bonaerense que el proyecto federal artiguista, ¿no? Pero es interesante entonces analizar las instrucciones del año 13 que iban dirigidas a esta discusión en un congreso para ver qué se iba a hacer con los territorios del ex virreinato del Río de la Plata. Dicen las instrucciones del año 13 que queríamos ser argentinos, recordemos lo del anacronismo, pero hagamos este juego de decir, bueno, las Provincias Unidas del Río de la Plata sería como un antecedente no lineal de lo que después podía ser la Argentina. Aceptemos esta chance como para poder discutir. Y vamos directo al texto de las instrucciones, no a todas las instrucciones, sino a las principales. El primer artículo dice: pedirá la declaración de la independencia absoluta de estas colonias, que ellas están absueltas de toda obligación de fidelidad a la corona de España y familia de los Borbones, y que toda conexión política entre ellas y el Estado de la España es y debe ser totalmente disuelta. Es decir, arranca reafirmar la independencia de España. Y esto es necesario porque España hasta hacía muy poco había sido nuestra colonia. O sea, había que reafirmar primero, antes que nada, somos independientes. Punto. A partir de acá entramos a discutir, ¿sí? Pero lo primero es reafirmar la independencia respecto a España. El artículo 2 dice: no admitirá otro sistema que el de la Confederación para el pacto recíproco con las provincias que formen nuestro Estado. Y acá empieza a definir Artigas. Sale fuerte, ¿no? Primero, no admitirá, ¿sí? Firme. Y segundo dice pacto recíproco y no unión entre provincias. Aparece por primera vez la idea de la confederación. Pacto entre provincias, no unión.
Salto al artículo 5, dice: el gobierno provisional y el supremo o nacional se dividirán en poder legislativo, ejecutivo y judicial. Estos tres resortes jamás podrán estar unidos entre sí y serán independientes en sus facultades. Es decir, la idea republicana de la separación de poderes, evitar de alguna manera el abuso que generaba el absolutismo. Y el artículo 10 y 11 creo que son los centrales para analizar el diseño institucional. Dicen en el 10 que esta provincia por la presente entra separadamente en una firme liga de amistad con cada una de las otras para su defensa común, seguridad de su libertad y para su mutua y general felicidad, obligándose a asistir a cada una de las otras contra toda violencia o ataques hechos sobre ella. Y en el 11 agrega que esta provincia retiene su soberanía, libertad e independencia, todo poder, jurisdicción y derecho que no es delegado expresamente por la Confederación a las Provincias Unidas juntas en Congreso. Nuevamente la idea de confederación. Y recordemos la diferencia, recordemos la diferencia entre confederación y federación. Son dos diseños institucionales distintos, ¿no? La federación, existe un único Estado soberano compuesto por unidades territoriales que tienen cierta autonomía, mientras que la confederación es lo opuesto. Acá hay una fuerte autonomía de parte de las unidades políticas, en este caso de las provincias, que delegan o que realizan un pacto supranacional, pero que se limita solamente a eso. ¿Sí? Es decir, que las provincias, las entidades políticas son autónomas. Y solo queda delegado aquello expresamente delegado en Congreso. Y no más. Y no más, ¿no? En general uno entiende que son las funciones de seguridad y de defensa exterior y tal vez el del comercio. Las funciones primarias del Estado, ¿sí? Seguridad, defensa, y Artigas también le delegaba algunas funciones comerciales, claro. ¿Sí? Porque de alguna manera él pensaba a las Provincias Unidas como una unidad política y favorecer el comercio entre las provincias. Y con el afuera. Y con el afuera, ¿no? Es decir, protegerse con el afuera y sacar las barreras aduaneras en el adentro. Sí, no, en realidad tengo una pregunta para ti, Jana. ¿Vos, por ejemplo, coincidís con aquellos que ven una similitud fuerte entre estas instrucciones del año 13 y, por ejemplo, lo que era la Constitución de Estados Unidos? Digamos, el modelo estadounidense de Estado federal que supuestamente inspiró la gesta artiguista, o no están así? Sí, yo creo que es así, a tal punto de que en Estados Unidos Artigas es considerado, si no el padre del federalismo o de la confederación, es considerado uno de los suyos, ¿sí? Artigas está mirando el panorama americano y está mirando Estados Unidos. Es el experimento exitoso, ¿sí? De alguna manera, de ese momento, y se nutre de eso, ¿sí? No es muy alocada esa idea de considerar que Artigas, si no por lo menos quiere copiar el modelo estadounidense, se inspira en ese modelo para proponer estas ideas. Y el artículo 19, que es muy interesante, dice que precisa e indispensable sea fuera de Buenos Aires donde resida el sitio del gobierno de las Provincias Unidas, y rechaza de plano el centralismo porteño, lo que refuerza aún más la idea de la confederación. Entonces, independencia, soberanía popular, república y confederación son los principios políticos centrales del artiguismo. ¿Podemos desprender de ello que Artigas quería ser argentino? Bueno, hay una pregunta previa, y es que si podemos desprender de ello que Artigas quería ser uruguayo, ¿no? Y que podría ser mucho más... parece más polémica la de si quería ser uruguayo que la de si quería ser argentino. Mucho más polémica. A ver, en términos, no quería hacer ninguna de las dos cosas. Que quería lo que él dice que quería, una confederación de provincias unidas en Río de la Plata. Pero si me pones contra la pared, me parece que si le das te gustaba más. Entre uruguayo y argentino, le gustaba más uruguayo. Le gustaba más argentino. A ver, obviamente no podemos... Por un tema de anacronismo no podemos caer en una respuesta fácil, ¿no? Pero si hacemos, si podemos de alguna manera hacer una respuesta provisoria y jugar un poquito de historia contrafactual, es decir, ¿qué hubiese pasado si lo que se hubiese propuesto en las instrucciones del año 13 se hubiesen cumplido? En ese caso, primero, no existiría la Argentina como la conocemos hoy, ¿no? Tampoco existiría el Uruguay como lo conocemos hoy, y sí, como bien decía Mauro, provincias libres e independientes entre sí, pero que están unidas en un pacto recíproco para su protección mutua y de alguna manera para generar una complementariedad económica, sin el protagonismo de Buenos Aires. Claro. Eso sería hoy el proyecto artiguista si hubiese logrado concretar en ese momento y hubiese permanecido en el tiempo, ¿no? Ni Argentina ni Uruguay, provincias libres e independientes unidas en un pacto recíproco al cual llamaría confederación. Pero el proceso de lucha por la independencia no termina ahí, recién estaba arrancando, ¿no? Va a continuar. ¿Qué pasa? En 1816 se produce la invasión portuguesa al territorio de la provincia oriental,
Y un año después, la misma es incorporada al Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve, y posteriormente al Imperio del Brasil como provincia o estado cisplatino. Artigas, sin el apoyo de sus aliados de la Liga Federal, pide ayuda a los entrerrianos, pide ayuda a los correntinos, los expulsan, no lo quieren. Bueno, pero un tiempo pelearon con Artigas, ¿no? Digamos, los sí, porque también está esa leyenda de la Artigas el traicionado, que es muy nuestra, muy de este lado del Plata. Fueron aliados, a ver, fueron aliados. Ellos pelearon con Artigas, pero también después en un momento hubo, bueno, ya está, esta guerra está perdida contra Portugal. Y negociaron. Obviamente que desde la historiografía nacional, de la historia oficial, se habla de traición. Claro, se habla de traición, pero a ver, sacándole un poco el lado romántico, son las clásicas tratativas de un conflicto, de la guerra y de aliados, ¿no? Que a veces son aliados y cuando las circunstancias ameritan que vos estás perdiendo, te abrís y buscás la mejor salida, la menos dolorosa. Bueno, también estaba eso de que Artigas era a esa altura un viejo terco que no transaba con nadie, no negociaba nada y estaba dispuesto a pelear hasta el último hombre y morir hasta el último hombre. Un viejo terco, con ese proyecto y sin apartarse un ápice de él. Si yo era Santa Fe o Entre Ríos o Corrientes o Misiones, había que ir hasta las últimas consecuencias con Artigas, ¿no? Y además, claro, con portugueses y con Buenos Aires, está en el medio, ¿no? A la vez. Era realmente complejo el panorama del proyecto artiguista y de la lucha militar, bueno, al punto tal de que es derrotado militarmente. Claro. Y a tal punto era un viejo terco en ese sentido que lo decía Mauro, que se va al Paraguay, 1820 se va y no vuelve, muere allá, ¿tá? Y no quiere saber nada de lo que va a ocurrir después. Él toma distancia de la banda oriental, de la provincia oriental, y después va a tomar distancia mucho más de lo que es el Uruguay, ¿no? Entonces, desde 1820, pero más concretamente desde 1824, un grupo de destacados militares orientales que lucharon al mando de Artigas, Lavalleja, Oribe, Trapani, entre otros, comenzó a armar una conspiración secreta, los caballeros, una logia secreta, ¿no? Los caballeros orientales en Buenos Aires, con el propósito de alguna manera de organizar un movimiento militar y político capaz de reincorporar a la banda oriental como provincia en las Provincias Unidas del Río de la Plata. Luego de lograr el respaldo de Buenos Aires, que era fundamental, ¿sí? La anuencia de Buenos Aires, y se aseguran además algo que es muy importante, que son los recursos económicos. Se aseguran el apoyo de los empresarios saladeriles porteños. Y dice, ¿por qué los empresarios porteños de la carne, del cuero, están interesados? Y porque mientras la banda oriental, la provincia oriental, formó parte de las Provincias Unidas, el ganado de la provincia oriental iba a parar a los saladeros porteños. Y ahora, siendo dominados por los portugueses, iban a Río Grande do Sur. Entonces, de ahí la importancia de reincorporar nuevamente la provincia oriental a las Provincias Unidas. Entonces, un grupo reducido de 33 orientales, que la historiografía ya ha desentrañado que no eran ni 33 ni orientales, habían paraguayos, personas que no se sabían su origen, habían jóvenes, viejos, no eran 33. Bueno, cruzó el río Uruguay en 2 lanchones, lo que ya sabemos el relato mágico de las maestras, y desembarcaron en la playa de la Graciada en la madrugada del 19 de abril, el desembarco de los 33 orientales. Paralelamente al enfrentamiento militar. Y dijeron, se jodió Batista. No, eso era cuando era el Che Guevara cuando llegó. No, y acá siempre está la anécdota de que cuando llegaron no estaban los caballos y que después aparecen los caballos, ¿no? Porque se había negociado eso, ¿no? Que aparecieron los caballos. Sin caballos no se peleaba. Sin caballo la batalla, el enfrentamiento militar con los portugueses era una derrota segura. Entonces el relato, la anécdota dice que algunos se abrazaban a los caballos como si fueran sus propias esposas, ¿no? Es decir, el éxito de la revolución giraba en torno a tener o no tener caballos, que al comienzo no estaban y que después aparecen. Entonces, al enfrentamiento que se da contra los portugueses, de forma paralela, Juan Antonio Lavalleja convoca a los pueblos para decidir la formación de un gobierno provisional, el cual se establece bajo la presidencia de Manuel Callero, y el 14 de junio comienza a sesionar en la Florida. Me gusta decir la Florida porque es Florida, ¿no? Y la Florida ni te digo. No. Entonces, este gobierno provisional será que convoque una sala de representantes, la famosa sala de representantes, de todos los cabildos de los pueblos de la provincia oriental, sala que el 25 de agosto de 1825 redacta lo que conocemos como las 3 leyes fundamentales: independencia, unión y pabellón. ¿Acaso los protagonistas de esta cruzada libertadora, actores políticos, militares centrales en el proceso de independencia, querían ser argentinos? Acá capaz que sí podemos encontrar la respuesta. Acá clarito segura. Que sí querían. Bueno, acá está un poquitito más claro, ¿no? Vamos a analizar las 3 leyes por separados y después vamos a tratar de ver la coherencia entre las mismas, o la falta de coherencia. Ley de Independencia declara irritos nulos disueltos y de ningún valor para siempre todos los actos de incorporación, reconocimiento, aclamación y juramento arrancados a los pueblos de la provincia oriental por la violencia de la fuerza unida a la perfidia de los intrusos poderes de Portugal y de Brasil.
Qué lindo. Después dice, en consecuencia, estoy haciendo un extracto, ¿no? Del antecedente de declaración se declara de hecho y de derecho libre e independiente de, escuchen bien, el rey de Portugal, el emperador de Brasil y de cualquiera otra del universo, y con amplio, mirá acá, y con amplio poder y pleno, bien Diego, amplio poder y pleno, y con amplio y pleno poder para darse la forma que en uso y ejercicio de soberanía estime conveniente. Es decir, nuevamente la idea de independencia, reforzada, ¿no? Pero expresada en una exageración. Para vos. De cualquier otro del universo, es decir, aventura acá tempranamente la idea de presencia ovni, ¿no? Es decir, está bueno, y esto hay que decirlo, ¿no? Pero digo, es tanto está el deseo de independencia, ¿sí? Que acá cualquiera del universo, ¿no? Fuerte. La ley de unión dice, la honorable sala de representantes de la provincia oriental de Uruguay, ¿qué hace? Dice, queda la provincia oriental de la provincia oriental de Río de la Plata unida a la además de este nombre en el territorio de Sudamérica por ser la libre y espontánea voluntad de los pueblos que la componen. Y acá hay un problema, ¿no? Y lo señalan algunos historiadores. Aparece una contradicción en la medida en la cual la independencia proclamada en la primera ley con tanta fuerza, con tanto deseo, queda opacada por el deseo de inmediato además de unirse, ¿no? De unirse a las Provincias Unidas. Y esta idea queda confirmada además con la tercera ley, la ley de pabellones, la ley de la bandera. ¿Qué querrá decir? ¿No? Dice fijar el pabellón que debe señalar su ejército y flamear en los pueblos de su territorio, es decir, el pabellón de la provincia oriental, rojo, azul y blanco o punzo. Hasta tanto que incorporados los diputados de esta provincia a la soberanía nacional, se enarbole el reconocido por el de las Unidas del Río de la Plata que pertenece. Es decir, un pabellón provisorio, pero después vamos a adoptar el de las Provincias Unidas. Nuevamente no podemos caer en un anacronismo y responder fácilmente que es que se quería ser independiente para ser rápidamente argentino. Lo que sí podemos decir es que en esta instancia los libertadores no proponen un diseño confederado al estilo del propuesto por Artigas, defendiendo la autonomía de la provincia oriental, sino que en su lugar se habla de unión, ¿no? A una entidad política más amplia y ya conformada. Si hiciéramos nuevamente algo de historia contrafactual, encontraríamos a la provincia oriental independiente, pero unida a las demás provincias. Huele, aunque no se diga, a una federación al estilo argentina actual, ¿no? Los historiadores han peleado mucho. Han dicho cosas muy fuertes. Muy Algunos incluso en vez de hablar de la independencia oriental, hablan de la independencia uruguaya. Algunos hablan de Estado tapón. Sí, Metol Ferrer, Estado tapón. Estado tampón. Eso es en tiempos de feminismo. En tiempos de feminismo de Uruguay. Es la historiografía feminista. Y yo para cerrar quiero decir que, bueno, orientales, sí, Emi. No, al cierre. Quiero decir que, bueno, orientales, argentinos, uruguayos, el debate no está saldado, obviamente, y yo creo que es bueno que así sea, que no esté saldado, ya que de él viven varios honorables historiadores que de lo recaudado por alguna conferencia o por alguna venta de algún librito pueden llevar dignamente un plato de comida a sus casas. ¡Viva la patria! Yo voy a hacer un par de apuntes y termino con una pregunta. Primero, Írritos Nulos y Disueltos, excelente nombre para una banda de rock. Precioso. Piénsenlo. O para gritarlo tipo punk, ¿no? Bueno, está la canción de La Trampa. Sí, que es verdad. Pero hay una banda se tiene que llamar así. Me encanta imaginar a Artigas argentino mezclado con toda la iconografía argentina, con Maradona, con Eva Perón. Algún día tendríamos que hablar de Artigas como político. Sé poco de eso, pero me parece interesante la figura de Artigas como político, porque siempre hablamos de Artigas como luchador, idealista, mucho como se hace con el Che, ¿no? Como político, un desastre, Artigas. Claro, yo vamos a hablar de eso. Como libertador lo quiero siempre en mi cuadro. Como político se pelea con todo el mundo. Se pelea, pero como político se pelea todo. Te tira buena frase. Te tira buena frase. Para el Facebook está ideal. Ese era Damaso Antonio Larrañaga, el de la frase. Que arrastra. Sí, pero después había para el mano a mano, para la negociación. Ahí va, pero viste eso que decías vos, el viejo terco. Bueno, eso es bastante valorado, ¿no? Tiene solo negativo, pero es bien valorado. La terquedad, no, lo pienso en el Che Guevara también. Bueno, todos le decían no vaya, el tipo fue igual, qué bien, ¿no? Y en Uruguay es muy sintomático que ese viejo terco sea el símbolo de nuestra patria. Un viejo que se calentó, se fue al Paraguay, no vino nunca más. Eso es el Uruguay. Eso es más uruguayo. Le faltaba un bigote más grande para ser uruguayo. Él no sabía, pero en realidad quería ser llamarse uruguayo. Walter le faltaba. Y me quedé pensando también en el cabildo, ¿no? El cabildo que arrancó siendo algo religioso, cómo se volvió algo administrativo y ahora Unidad Popular hace un par de años usaba el cabildo como la figura de la izquierda radical. Bueno, lo juntamos en cabildo. Sí. La transformación del cabildo ha sido impresionante. Sí, es verdad. En términos históricos. Otra cosa, hablabas de la importancia del caballo. Recomiendo la película Caballo de Guerra de Steven Spielberg. Opa. Y te pregunto por qué a Pepe Botella le decían Pepe Botella. Parece que tenía hábitos, según la primera constitución del Uruguay, no votaría porque era un ebrio consuetudinario. Un beodo. Sí, era un beodo. Había pensado algo más chancho. Sí, no. Y es fantástico que tomar los recaudos de
ante una posible invasión interplanetaria. Eso es un nivel de previsión a futuro impresionante. Tremendo, los caballeros de la logia oriental, muy valorables. Yo creo que ni ahora se le ocurre a alguien. Y al final, viste que al final dice dale RT. Estaba viendo todo. No, impresionante. Te digo la otra. La política dicha desde otro lugar.